Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos todas y todos a un nuevo coloquio del Departamento de Física, a un nuevo ciclo de coloquios del Departamento de Física, que empezamos este 2021 también de manera virtual, pero en el horario de siempre y en el aula virtual espejo de nuestra aula de seminarios, donde hacemos esto desde hace más de 20 años en el Departamento de Física. Estamos algunos conectados vía Zoom y otros vía YouTube. Los que estén vía YouTube pueden mandar sus saludos como siempre hacen, y hacia el final de la charla también pueden, o si quieren durante, ir haciendo preguntas que leeremos en voz alta. En este cuatrimestre tengo a un nuevo compañero que me acompaña en la organización de las charlas, es Darío Rodríguez, con quien organizamos todas las charlas de este cuatrimestre. Y la verdad que elegimos un conjunto de charlistas del que estamos bastante orgullosos y contentos. Cubren un espectro bastante grande de distintas áreas de la física, de distintos lugares de trabajo. Creemos que es federal, inclusivo en temas de género, inclusivo en distintas áreas. La verdad que trabajamos bastante en hacer algo bastante balanceado en ese sentido, en gente más avanzada en la carrera, gente más joven. Hay un espectro, creo que bastante balanceado en prácticamente donde se lo mire. De cualquier modo, quienes miren y vean el cronograma de manera íntegra y tengan comentarios, sugerencias, por favor, mándenlas, escriban. Estamos contentos de recibirlas y adaptarnos correspondientemente. Como siempre, y antes de empezar, les recuerdo y sugiero que para tratar de mantener un poco las tradiciones, traigan sus cafés, sus tés. Hoy yo tengo té, y sus alfajores o galletitas. Yo hoy tengo una galleta de avena y coco, que es una delicia absoluta. Y que en este momento, quienes estén en el Zoom, si quieren mostrar sus tazas, símbolo de unión y de compañerismo que normalmente teníamos. Mira, me gusta tu taza, Darío, con unas cuantas leyes de física. Em, Como teníamos normalmente en la entrada del aula de seminarios, es bienvenido. Creo que haciendo una cosa más, que es agradecer a todo el equipo técnico. Hoy tenemos a Liz, a Roberto y siempre el director del Departamento de Física, Hernán, que se encarga de que los distintos engranajes del departamento funcionen para que esto funcione técnica y científicamente. Estén ahí. Gracias a todos ellos. Así que sin más que ese otro agradecimiento, le paso la palabra a Darío para que introduzca a Carla Bonifaci, que nos acompaña hoy para el coloquio. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Sí, contarles un poquito de Carla, que muchas de ustedes deben conocer, algunos han estudiado con ella porque es egresada de esta casa de estudios. Se licenció en física en el año 2000 y se doctoró en la UBA también. Después realizó dos postdoctorados, uno en Brasil de 3 años y un segundo postdoc en Francia de otros 2 años, 3 y 2. Después del 2010 hasta el 2020 fue profesora en el Instituto de Física de la Universidad Federal de Río de Janeiro y es actualmente investigadora del CONICET en el ICAS, en la USAM. De hecho, regresó al país hace muy poquito, a principios de este año, con su cargo de investigadora de CONICET. Carla, como vamos a ver hoy en la charla, es experta en física experimental de altas energías, astrofísica y en física de neutrinos de baja energía, que es de lo que nos va a hablar. Es miembro de la Coalición Internacional Pierre Rocher desde el 97, donde coordinó el subgrupo de trabajo de resolución angular y el grupo de trabajo de selección de eventos de aceptancia y trigger. Desde el 2004 es un miembro activo, yo diría muy activo, del experimento CONI, que va a ser seguramente central en su charla. Y bueno, hizo varias estadías en Fermilab, en el marco de lo que se conoce como la Intensity Frontier Fellowship. En esas visitas trabajó en análisis de experimento CONI y también de otra gran colaboración que se llama SBND. Es convener de un grupo dedicado a la discusión de temas de inclusión y diversidad, en un proceso que es fundamental en la toma de decisiones políticas y científicas en Estados Unidos, que se conoce como SNOWMAS. Así que también tiene esa faceta de compromiso con la igualdad de género. Así que la escuchamos a Carla, gracias por aceptar la invitación una vez más,
y por hacerlo además siendo la primer charlista, eso significa con menos tiempo para prepararla. Así que muchas gracias, te escuchamos. Adelante. Falta la mute. Muchas gracias, Darío, por la presentación. Le voy a pedir después que me lo escribas para poner mi currículum. Fue mejor de lo que yo podría haber hecho. Muchas gracias por invitarme. Realmente es un gran honor haber vuelto a Argentina y así, después que llegué, estar dando una charla acá en la UBA. El DF es el DF. Y como dijo Darío, sí voy a hablar de una nueva tecnología para la detección de neutrinos. Y déjenme ver cómo paso las transparencias. Ok. Y esa nueva tecnología, son CCDs, que son dispositivos de carga acoplada. Todo el mundo sabe intuitivamente lo que es un CCD porque todos usamos. El uso de CCDs en esta charla es un uso de CCD de forma científica, entonces son CCDs de muy buena performance. Solo para hablar un poquito de la historia, no fueron desarrollados para lo que son usados, por decirlo de alguna forma, porque la idea inicial de este tipo de dispositivos era usarlos como memoria semiconductoras para computadores. No quiere decir que no se puedan usar, pero aquí el objetivo es usarlo como detector de partículas. Antes de ser implementados en la detección de partículas, fueron usados como detectores de fotones, perdón, a veces me va a venir un poco del portugués, de la culpa de los últimos 10 años, les pido disculpas. Es el desafío más grande de esa charla hoy, es poder decir pocas palabras en otra lengua. Entonces fue implementado en varias cámaras de grandes telescopios. Acá como ejemplo puse la foto de la cámara del Dark Energy Survey y una imagen tomada por ella. Y el grupo que trabajó en el desarrollo de esta cámara y de la caracterización y construcción de ella, comenzó una nueva área que está relacionada con usar estos detectores como detectores de partículas. Y los precursores fueron dos experimentos, uno llamado DAMI, que busca detectar la materia oscura usando estas CCDs, y su primo hermano, como me gusta llamarlo, es CONI, que es un mismo tipo de detector, que es de lo que voy a contar un poco hoy, además de hablar de las CCDs, es el experimento que está en la usina de Angra 2 para detectar la dispersión eláctrica coherente del antineutrino del reactor nuclear con los átomos, con el núcleo del silicio. Entonces, ¿por qué estos detectores son interesantes para ser usados como detectores de partículas? Es porque nos permiten realmente medir a muy baja umbral de detección. Entonces, como podemos ver acá, la idea que hay por detrás de eso es que sea la partícula hipotética de materia oscura o el neutrino producido en la usina nuclear, van a interactuar con el átomo, con el núcleo del silicio y van a producir un retroceso de ese núcleo. Y la idea es que la ionización producida por ese retroceso sea medida en el propio CCD. Entonces el CCD tiene una gran ventaja porque por un lado es el blanco y por otro lado es el mismo sistema de detección. Los CCDs que ambos experimentos utilizan son CCDs, estas son las características, fueron desarrollados en los laboratorios nacionales de Berkeley. Son CCDs espesos porque tienen una espesura de 675 micrones y ese desarrollo para conseguir detectores con esa espesura viene justamente una colaboración conjunta entre las personas de Berkeley y Fermilab. Son detectores de 4 kilopíxeles por 4 kilopíxeles, eso va a dar una masa de 6 gramos, y tiene una excelente resolución espacial porque el tamaño de cada píxel es de 15 por 15 micrones. Claro que a pesar de tener un montón de ventajas, siempre, como todo detector, presenta varios desafíos, y en ese caso, para estos experimentos, es por un lado la energía de ionización, debido a ese retroceso, es una energía muy baja, entonces necesitamos realmente una alta performance y controlar bien los ruidos del detector,
y por otro lado hay una eficiencia en la generación de esa ionización que no conocemos y que como no hay detectores a esa baja energía, nunca fue medida. Entonces hay que hacer extrapolaciones de modelos y poner mucho esfuerzo también en entender esa parte para los experimentos. Entonces vamos a suponer que tenemos una partícula ionizante, puede ser un retroceso del núcleo, puede ser simplemente un muón, ya que estábamos hablando antes de empezar el coloquio de los muones. Un muón pasando por el detector va a ionizar y eso va a generar pares electrón-agujero en lo que llamamos, perdón, el detector, ¿no? en el sustrato de silicio. Como existe una diferencia de potencial, en este caso de operación, esos agujeros, perdón, van a ser difundidos por ese volumen del CCD hasta llegar a la superficie donde tenemos los pozos de potencial, vamos a llamarlos gates, donde vamos a almacenar esa carga. Y si miramos toda la carga almacenada en esa superficie, podemos ver una figura como la que se muestra acá, donde podemos ver las trazas de las diferentes partículas que dejan sobre el detector. Esa imagen corresponde a un pedacito de CCD, más o menos de 1 centímetro por 8 milímetros, de CCD de CONIC, que fue medido con 3 horas de exposición, y no elegí esa imagen aleatoriamente, la elegí porque tiene una partícula alfa, entonces lo que se llama la imagen de libro, porque es muy raro tener un evento de partícula alfa, que es este acá, entonces es la mejor imagen que tenía para ejemplificar. Acá podemos ver también los hits de difusión, que llamamos hits de difusión, que son señales muy pequeñas, que sería un tipo de señal esperada, el tipo de señal que esperamos cuando tenemos un retroceso, ionización por el retroceso del núcleo del silicio, por la interacción con él. Claro que otro conjunto grande de partículas de baja energía pueden generar, o de neutrones, pueden generar señales similares. Entonces el gran desafío también es poder trabajar en la detección y entender muy bien el background. No consigo traducir nunca esa palabra. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo se hace la lectura de los CCDs. Acá a la derecha hay una imagen de un pedacito, una foto con una visión microscópica del CCD para marcar lo que es un píxel, y entonces podemos representar acá, para poder explicar cómo es el proceso de lectura de esas cargas almacenadas, podemos ejemplificar en este dibujo un CCD de 3×3, bien simple para que no sea tediosa la explicación. Entonces, estos pedacitos, estos cuadraditos grises, intentan simular esos píxeles que en realidad tienen una estructura, porque podemos ver que si miramos detalladamente, esos píxeles están presentes por 3 pozos de potencial, que van a ser donde vamos a almacenar las cargas. Entonces, para poder almacenar las cargas, vamos a tener el P1 y el P3 a alto potencial, y el P2 vamos a bajar el voltaje para poder crear un pozo, como vemos acá. Entonces, una vez, esa es la forma de operación del CCD en el modo que llamamos de exposición, o sea, cuando estamos queriendo guardar las cargas de todas esas interacciones. Como el proceso de lectura es un proceso lento, normalmente los CCDs no tienen ninguna resolución temporal, porque estamos exponiendo por grandes tiempos y después procedemos a hacer la lectura. Entonces podemos volver atrás a las placas de emulsión de nuestros antepasados que utilizaban para allá a mediados del siglo pasado, cuando intentaban entender todos los comienzos de la física de partículas y relacionados con los rayos cósmicos. Solo que ahora tenemos una forma de adquisición un poco más moderna, por decirlo de otra forma, que ir a mirar con un telescopio. Entonces, ahora toda nuestra preocupación es ir a mover las cargas. Entonces, para eso tenemos que ir sincrónicamente cambiando los relojes y cambiando esos potenciales de forma tal que podamos mover esas cargas, y eso tiene que ser hecho de una forma bien segura, que no dejemos cargas atrás porque vamos a distorsionar nuestra señal. Entonces, siguiendo con el esquema aquí, lo que hicimos fue bajar el potencial P1 de forma tal que ahora la carga queda compartida entre lo que llamamos P1 y P2, y después vamos a aumentar el P2 para poder haber transportado la carga que estaba en el P2 para el P1.
Y eso lo vamos repitiendo sucesivamente, no voy a mostrar uno por uno, hasta que después de hacer un loop vamos a llegar a mover la carga que estaba en este píxel, toda la carga de esta columna de píxeles para la columna que está del lado, en dirección a donde tenemos lo que llamamos el sense node, que es donde está el capacitor, donde vamos a realizar la medida. Entonces esta lectura es una lectura secuencial. Entonces vamos a aplicar muchas veces, tantas veces como sea necesario, esos cambios de potenciales bien establecidos para poder pasar la carga hasta lo que llamamos el registro horizontal, y después del registro horizontal poder ir finalmente al sense node para poder hacer la lectura. Y de esta forma lo que tenemos es una lectura secuencial, por eso decía que es una lectura lenta. Para el caso de Connie, en experimento de neutrinos, en una CCD de 4x4 megapíxeles, 16 megapíxeles, son más o menos unos 15 minutos todo el tiempo que demora la lectura, para dar una orden de magnitud. Entonces, como dijimos, tenemos esa imagen con los trazos, y tenemos regiones oscuras, regiones donde no tuvo interacción. Aunque parezca extraño y parezca que hay mucha interacción, normalmente trabajamos con tiempos de exposición de forma tal de tener apenas el 10% de la ocupación, o sea, píxeles con carga. Entonces, mayoritariamente los píxeles son vacíos. Si miramos a los píxeles vacíos, podemos hacer la distribución de carga debido al ruido, y podemos calcular el ruido, el cual típicamente para estas CCDs, después de algún trabajo de análisis de datos, es de 2 electrones. Esos son más o menos el patamar inferior de ruido que podemos obtener con una CCD de este tipo normal, tanto en los experimentos Connie como de Damick. Otra característica muy importante es que las cargas difunden, y cuando la carga difunde vamos a tener un efecto de dispersión de las cargas que va a depender de dónde se produjo la interacción. Entonces, interacciones que son producidas bien cerca de donde están los gates van a difundir poco, en cuanto interacciones producidas del otro lado del CCD, como decimos nosotros, del lado contrario donde están los gates, van a difundir mucho más. Entonces eso nos va a permitir tener una medida caracterizando cómo es esa difusión en 3D de los eventos que suceden. Y los mejores candidatos para caracterizar eso son los muones, porque los muones sabemos que van a atravesar el CCD. Entonces aquí está una foto, un pedacito del CCD de un muón, y eso puedes verse a simple vista, que aquí es por la región en donde entró, todo el mundo está viendo, ¿no? Mi flechita se ve, ¿no? Ok, donde entró la partícula, y esta es la parte donde salió la partícula si pensamos que las CCDs tienen los gates mirando para arriba, ¿no? Entonces, si colocamos esto en un gráfico, podemos ver la diferencia en intensidad también de los píxeles que tienen que ver con esa difusión de la carga. Y lo que podemos hacer es hacer una proyección, ¿no? Lateral de esta traza, y como conocemos la geometría, sabemos la distancia a la que se produjo la interacción punto a punto. De esa forma, si dividimos nuestra traza del muón en varios pedacitos y miramos cómo es ese ancho, ¿no? Hacemos las proyecciones de las distribuciones en la dirección perpendicular, miramos el ancho de esa dispersión, podemos establecer experimentalmente, y sin necesidad de usar modelos, podemos establecer la relación de esa difusión. Entonces, eso es importante. En Connie lo usamos bastante, tenemos muchos muones porque operamos en la superficie, entonces no necesitamos usar ningún modelo para poder establecer la reconstrucción de 3D del evento. Y eso es muy importante porque si pensamos en cómo las interacciones van a producirse, usando esa información de interacción en volumen, podemos poner cortes fiduciales para poder reducir, a grosso modo estoy diciendo, los efectos de background. Acá, para ejemplificar eso, hay un gráfico, de la profundidad a la que reconstruye el evento en unidades arbitrarias, y en función de la energía reconstruida, para las energías más bajas que detectamos, para fluorescencia de rayos X, y en este caso es para una fuente de neutrones. Entonces esto es básicamente todo
la contribución de la radiación electromagnética que vamos a tener nos va a dejar señales de este tipo, donde el interior de la CCD tiene pocos eventos, porque no consiguen penetrar, en cuanto señales de neutrinos, pero infelizmente también de neutrones, nos van a depositar energía en cualquier lugar de la CCD. Entonces, eso nos muestra que parte de la contaminación de background la vamos a poder eliminar colocando cortes de este tipo. Es necesario calibrar los CCDs, no voy a entrar en detalle, pero los CCDs son básicamente lineares en energía. Podemos ver acá las características de calibración. Si tienen preguntas podemos discutir un poco más. Y además de determinar la relación de la señal medida con la energía depositada o con número de electrones, es necesario saber cuál es la eficiencia de ionización, y como ya dije, eso es algo muy difícil. Varios esfuerzos fueron hechos, que son esfuerzos de subgrupos de las colaboraciones de Damick y Connie. Tenemos dos, una Federico, que también es exalumno de la UBA, que hizo medidas con su experimento Antonella, y otra realizada por la Universidad de Chicago, y ese es el mejor conocimiento que podemos tener sobre la eficiencia de ionización. No quiere decir que ese es todo el conocimiento que necesitamos, muchos esfuerzos tienen que ser hechos en ese sentido, pero bueno, ahora es lo que tenemos, solo para marcar. Entonces, volviendo a los experimentos, voy a focalizar en Connie, ¿no? Porque es el experimento que usamos para la detección de neutrinos. ¿Y qué tipo de detección queremos hacer? Lo que queremos ver es la dispersión coherente, elástica, entre el neutrino y el núcleo del silicio de la CCD. Esa es una predicción que viene del modelo Padrón, fue predicho en 1974, pero por la dificultad de medir ese retroceso, recién fue medido por la primera vez por una colaboración llamada Coherent, que no usa neutrinos de reactor, sino usa neutrino del muón, que es generada por espaliación. O sea, es un experimento de una naturaleza un poco diferente de la física, de las detecciones que podemos hacer con respecto a neutrinos de reactor. Este proceso es importante para energías, predominan energías menores a 50 MeV, y lo que tiene de interesante es que esa dispersión coherente va a hacer que la sección eficaz aumente con n al cuadrado. Entonces tenemos realmente un Heisman, nunca sé también cómo traducir esa palabra, un aumento significativo de esa interacción debido a eso. Entonces eso está resumido en este gráfico donde tenemos la sección eficaz. Acá coloqué yo que no lo corregí, la sección eficaz en función de la energía. Normalmente los experimentos de neutrinos que buscan medir beta inverso, decaimiento beta inverso, son detectores mayores, porque la sección eficaz justamente es más baja, en cuanto experimentos para Sevens, como llamamos a la dispersión coherente elástica, no necesitan de volumen tan grandes. Entonces por eso los experimentos son compactos, como ustedes ya vieron en la foto. Y como ya tenemos que pagar caro ese aumento, porque la energía de retroceso es de unos pocos kiloelectronvoltios. Más o menos, si hacemos la cuenta grosso modo, para un MeV de antineutrino de Angra tendremos una energía de retroceso de 25 EV. Entonces podemos ver que realmente necesitamos umbrales de detección bien bajas. ¿Cuál es la importancia de medir Sevens? Bueno, la importancia es porque está predicho por el modelo Padrón, entonces queremos verificar, queremos entender todo lo que el modelo Padrón, modelo estándar predice. Pues por otro lado, también sabemos que hay nueva física posible de explorar con esta interacción, que viene dada por física que llamamos nueva física, mal llamada, que son interacciones que esperamos que están más allá del modelo estándar. No voy a entrar en detalle, pero por otro lado esa interacción, y por eso la necesidad de Connie y Damick juntos, de cierta forma, sabemos que todos los esfuerzos colocados en la detección de la materia oscura hacen que los experimentos cada vez sean más sensibles, y va a llegar un punto, como podemos ver en este gráfico, que van a detectar la interacción de los neutrinos solares o neutrinos atmosféricos. Entonces conocer, caracterizar bien esa
Esa interacción es importante porque los neutrinos son un fondo completamente irreducible para los experimentos de búsqueda directa de materia oscura. Por otro lado, sabemos que los neutrinos cargan llevan toda la energía, transportan energía de las explosiones supernova, entonces entender eso también va a traer conocimiento en estos procesos astrofísicos importantes. Y por otro lado, tenemos una forma independiente de poder controlar reactores nucleares, lo que siempre también es bueno. Y seguro que hay otros motivos más. Entonces, CONI es una colaboración chica, son más o menos unos 30 miembros, formados mayoritariamente por países latinoamericanos, con Suiza y Estados Unidos. La buena noticia, o mala, no sé cómo decirlo, es que más o menos el 80-90% de los miembros de CONI son argentinos, entonces casi es el idioma oficial, el español, pobres nuestros colegas brasileros. Y CONI tuvo dos etapas. Tuvo la primera etapa, que fue la instalación del experimento con unas CCDs, que son exactamente las mismas CCDs que vienen del experimento Dark Energy Survey, que fue para hacer la prueba de concepto y aprender a operar remotamente un experimento al lado de una usina nuclear, y después, cuando mostramos que era factible, colocamos lo que llamamos los CCDs científicos, que fueron estos CCDs que ya describí. Entonces, CONI tiene como principales objetivos, como ya dije, medir Sevens para el antineutrino del reactor y poner límites o colaborar en colocar límites a los modelos que van más allá del modelo estándar. Entonces, este es el mapa de reactores nucleares en el mundo. Acá tenemos ANGA, que tiene una potencia de 4 gigavatios. Este es el espectro que tenemos de la usina de producción de neutrinos, es la convolución de varios procesos nucleares que surgen y el conocimiento que tenemos. Se encuentra, la flechita se me movió, pero se encuentra acá al ladito del reactor de Angra 2, que es más o menos a 30 metros del centro, el core del reactor nuclear. Y está a 200 metros de Angra 1, lo cual estimamos que van a aportar menos del 1% de los eventos. Entonces, esta es una foto del experimento con el shield, el blindaje parcialmente abierto para describirlos. Entonces, aquí tenemos el DWAR, donde tenemos los detectores a vacío y a temperaturas criogénicas, operamos más o menos a unos 100 Kelvin. Y después tenemos un blindaje pasivo formado por dos capas de polietileno de alta densidad, son 30 centímetros cada una, y 15 centímetros de ladrillos de plomo. El peso estimado es más o menos unas 16 toneladas para un detector súper chiquito. Si miramos, las CCD se encuentran adentro de este DWAR. Si miramos la foto de lo que hay ahí adentro, tenemos una parte de plomo que queda por dentro del DWAR, que nos permite separar las CCD de la electrónica y tener posible luz y contaminación para las CCDs. Y las CCD son estas cajones en esta caja de cobre, y tenemos instaladas 14 CCD. Una vista más general, ya con los colaboradores aquí que fueron a trabajar, podemos ver la parte de la criogenía, es un sistema de relé para coordinar remota la operación del experimento en los momentos de la lectura de la CCD, la bomba de vacío, de nuevo la placa VIV y la manguera de vacío que sale. La placa de adquisición de datos, la electrónica, se encuentra atrás de esta parte del shield y no se puede ver en la foto. Entonces, entre 2014, el experimento lo terminamos de montar en diciembre del 2014, entonces entre 2014 y 2016 hicimos las medidas con este primer CCD menor, de menos masa, y trabajamos, operamos, fuimos construyendo en etapas el blindaje, justamente para ir viendo cómo era esa reducción de background. Entonces eso lo podemos ver acá en este gráfico. En azul tenemos cuando no teníamos ningún blindaje, después pusimos la mitad del blindaje, que era básicamente el polietileno interno y 5 centímetros de plomo, y después completamos el blindaje, y se puede ver como que no sirve colocar más y más blindaje, porque llega un punto que alcanzamos los límites máximos, a menos que nos vayamos a unos cuantos kilómetros debajo de la Tierra, metros debajo de la Tierra, como dummy, para aislarnos de los muones completamente. Pero estos blindajes no van a blindarnos de los muones. Tomamos datos, los datos que usamos para el análisis científico que estoy mostrando acá y que publicamos y que nos permitió
seguir la plata para pasar a la próxima etapa. Lo hicimos con 15 días de exposición de reactor off de una CCD, y quería explicar un poco cuál es nuestra estrategia en el análisis. Básicamente, como estamos inmersos, trabajamos en la superficie y estamos inmersos en un gran background, no podemos brindarnos de todo, como mostré, ustedes lo vieron en las imágenes de la CCD, esas imágenes eran dentro del blindaje. Tenemos que usar una de las estrategias que podemos usar es, o conocemos muy bien el background y lo modelizamos, o medimos cuando el reactor está apagado, que sabemos que no tenemos flujo de neutrinos, y lo comparamos con la medida cuando el reactor está prendido, entonces hacemos reactor off menos reactor on. El gran problema de todo esto es que la usina nuclear tiene un ciclo útil de 14 meses, quiere decir que tenemos un mes de reactor off cada 14 meses, y eso es muy poco porque necesitaríamos juntar más estadística, entonces estamos siempre dominados por la incerteza de la medida del reactor off. Entonces, en este gráfico de acá tenemos el número de eventos por gramo por día por bin de energía, en función de la energía medida, y podemos ver en azul los datos, el espectro del reactor on, en rojo, o rosa el reactor off, y en negro tenemos la diferencia. Claro que con 15 gramos días de exposición, que es muy, muy chica, no da para hacer mucho, pero haciendo nuestro mejor análisis pudimos mostrar que era factible correr el experimento y que era con esos primeros datos nuestro límite superior para Sevens, que a 90% de confidence level, de confidencia, no sé cómo se dice en español, estábamos a 500 veces lo esperado por el modelo estándar. Hicimos nuestro upgrade y los primeros datos, esa es una de las primeras imágenes, siempre juego un poco acá porque me hace acordar a Fine Wall-E, entonces encontré el retroceso nuclear, acá una foto de la CCD, y ya con haber cambiado de las CCDs, podemos ver sin mucho trabajo en el análisis de datos, podemos ver una mejora ya del 10% en el ruido de lectura con estas nuevas CCDs. Entonces, corrimos 2017 porque no tuvo reactor off, entonces corrimos durante 2016 a 2019, hasta 2018 inclusive, y hicimos nuestro primer análisis ya con una masa mayor, 50 gramos de CCD fue lo que quedó después de aplicar todos los cortes de selección, que no fuimos muy restrictivos en esos cortes de selección, solo pedimos que los CCD funcionasen bien y tuviesen buenos niveles de ruido y corriente oscura, y eliminamos efectos de borde y píxeles que pueden estar activos no por física, ¿no? Entonces este es el gráfico, esas son las características del ruido y la corriente oscura para ver la estabilidad. Los datos que usamos son de esta región de aquí, y este es el gráfico de eficiencia en función de la energía, y colocamos un umbral de detección mínimo en 75 dB. Con esos datos produjimos los espectros de energía del reactor on menos off y procedimos a hacer la diferencia. No encontramos ningún exceso, como pueden ver en el gráfico que está a la izquierda arriba, y conseguimos mejorar nuestro límite superior para la detección de Sevens con 95% de nivel de confianza en 40 veces con respecto a lo esperado por el modelo estándar. La conclusión principal de esto es que necesitamos un detector, perdón, pues si no voy a conseguir, de mayor masa, con menor ruido, necesitamos disminuir nuestro background y necesitamos aumentar el flujo. Entonces, algo había que hacer para poder seguir ante esta evidencia. Entonces, antes de mostrar cuál fue nuestra estrategia de tomada de datos, en el 2019, a pesar de no haber detectado nada y a pesar de estar a 40 veces el modelo estándar, fuimos capaces de colocar los mejores límites mundiales para un modelo de física de interacción que llamamos no estándar, de neutrinos. Es un modelo bien simple para mediador liviano, tanto vectorial como escalar. Entonces eso se muestra aquí en estos gráficos. Este es el escalar, en la izquierda
a la izquierda y a la derecha está el vectorial. Y estos experimentos, este resultado realmente muestra el potencial de hacer experimentos de reactor para poder sondear, para poder estudiar esta física, esta nueva física, como nos gusta llamarlo. Entonces, para intentar mejorar nuestra detección con los CCDs que teníamos, decidimos usar la estrategia de revineado. En lugar de leer píxel a píxel, antes de leer, de pasar los píxeles por los registros horizontales al SenseNode, lo que hicimos fue sumar la carga de varios píxeles, de juntar varios píxeles, de forma tal que aumentábamos la relación señal-ruido. Y con eso queríamos poder bajar un poco los límites de detección, porque sabemos que a más bajas energías podemos, justamente es la región para explorar estos nuevos modelos y donde podemos tener un enhancement en el número de eventos. Funcionó porque conseguimos mejorar nuestra eficiencia, como muestra este gráfico, significativamente. Estos son los datos que analizamos del 2019, todavía estamos analizando 2020. También incluimos no solo este revineado, pero fueron esfuerzos muy grandes de mejor entendimiento del detector, fueron esfuerzos de un grupo grande de gente, tanto de CONI como fuera de CONI, porque hay una sinergia con otros experimentos también. Entonces conseguimos colocar mejores cortes para la selección de nuestros eventos, gracias a ese entendimiento, son detalles técnicos que no vienen al caso. Y con eso puedo mostrarles, estamos preparando una publicación, el nuevo espectro de reactor on y de reactor off, esos son con datos del 2019, y podemos ver acá que conseguimos a bajas energías aplanar más ese espectro, ¿no? Tenemos una influencia menor de eventos no deseados que estaban pasando en nuestros cortes, básicamente, para decirlo de una forma rápida. Pero la verdad es que necesitamos bajar de verdad el ruido, y no sirve el vineado, ¿no? Y el vineado limita porque tenemos una ocupación muy grande y tenemos que medir por poco tiempo, y tiene limitaciones, más de 1 por 5 no podemos hacer en CONI. Y la forma de bajar ese lineal... Darío, ¿cómo vengo de tiempo? Porque me olvidé de controlarme. Venís bien, van 38 minutos desde que empezamos, así que vos tendrás media hora, 10 minutos más, Okay, tranquilo. buenísimo, creo que llego con todo lo que quiero decir. Entonces, esta nueva tecnología que es llamada Skipper CCD, que probablemente ustedes ya escucharon porque Javier Tiefenberg, Darío, ya trabajan con Skippers, Ricardo y todo el grupo, ¿no? Viene justamente a resolver este problema de eliminar el ruido. Y puedo decir realmente eliminar el ruido porque con la técnica de Skipper CCD somos capaces de bajar a subelectrones el ruido, con lo cual no sería más un problema para experimentos de este tipo con CCD. Entonces, repasando lo que habíamos visto en la lectura normal de la CCD, básicamente movemos las cargas hasta el SenseNode. Estos son unos pasos técnicos intermedios, las cargas son depositadas en este Summing Well y después del Summing Well van al SenseNode y es donde hacemos la lectura. Entonces acá muestra por qué tenemos ruidos de 2 electrones y lo podemos mejorar, y se debe a que esta forma de leer, donde primero leemos aquí en el SenseNode sin carga, entonces leemos el pedestal y después vamos a leer el voltaje debido a la carga depositada en el SenseNode, funciona súper bien si tenemos fuentes de ruido de alta frecuencia. Pero el problema es que si tenemos fuentes de ruido de baja frecuencia, cuando vamos a hacer la subtracción para saber cuánto es la carga depositada o la tensión producida por esa carga depositada, vamos a estar altamente influenciados por en qué parte de esa baja frecuencia estamos, y no necesariamente se termina compensando como en el caso de alta frecuencia. Y eso hace que el límite inferior para el ruido de lectura de este tipo de dispositivos, CCDs normales, sea del orden de 2 electrones. Depende mucho de la electrónica asociada y todo, pero orden de grandeza. En cambio, con la idea de los Skipper CCD, es solo cambiar la parte de la lectura al momento del SenseNode. Entonces, lo que consiguen hacer es poder hacer la lectura de la carga depositada sin destruir la carga. Entonces puedo hacer, y esto, como decía Hernán, es genial para Labo 1, lo que puedo hacer es estadísticamente disminuir ese ruido de lectura a partir de
samplear, de medir varias veces esa carga depositada sin destruirla. Claro que el proceso de movimentación de cargas tiene que ser con eficiencia del 100%, pues si no estaría distorsionando la señal con los movimientos, y podemos ver que ahora el ruido de baja frecuencia no es más un problema porque voy a hacer muchas medidas donde si tengo acoplado un ruido que va lentamente, como son varias medidas para esa onda de baja frecuencia, no voy a estar dominada por esa contribución. Entonces, de esa forma podemos decir que el ruido asociado va a estar dado como la raíz cuadrada del número de muestras, mejora con la raíz cuadrada del número de muestras que hago. Y eso lo podemos ver acá, en esta transparencia, donde podemos ver cómo sería si tengo un electrón, cómo sería si hago una medida, yo el electrón no lo voy a ver, esta es los píxeles que medimos en una CCD, y esta es la distribución, este ejemplo tiene un ruido de 3.5 electrones, pero ahora en lugar de medir una única vez, voy a hacer 4000 mediciones. Entonces, el ruido de lectura asociado cayó significativamente como raíz de 4000, y podemos ver que somos capaces de diferenciar los píxeles que tienen 0 electrón, que tienen 1 electrón, que tienen 2 electrones. Y esa mejoría del ruido va bien, si lo miramos en escala logarítmica en los dos ejes, es bien lineal. O sea, podemos realmente decidir cuántas veces queremos leer para alcanzar qué nivel de ruido. A veces no es necesario medir 4000 veces, y solo midiendo 100, 200 veces es suficiente para los propósitos que queremos usar el detector. La parte negativa de todo esto es que cuanto más veces tenemos que medir, más tiempo vamos a tardar en hacer la lectura de una CCD completa. Entonces hay que cambiar un poco la estrategia de medición en esos casos. Y esa característica de que somos capaces de contar electrones se preserva para cualquier número de electrones, para cualquier carga depositada en las CCDs. O sea, podemos ver que si hacemos un espectro mayor a lo que estaba mostrando, podemos ver que podemos medir hasta cualquier carga, hasta miles y miles de carga depositada. Entonces es una característica del detector. Entonces en ese sentido los skippers, más allá de nuestro propósito de usar para detectar neutrinos, son detectores geniales y que tienen un montón de aplicaciones, un montón de potencial. Ya fueron utilizados estos detectores en experimentos Sensei, del cual la UBA hace parte, y ya produjeron resultados increíbles, que no voy a entrar en detalles. Entonces la idea es ahora pasar por una upgrade para Koni, donde vamos a colocar estos CCDs y, como dije antes, bajar la carga realmente en serio, ¿no? Entonces, con estos detectores, para detectar sevens, el ruido ya no es más un problema. Tenemos que tener lecturas, va a tardar mucho, entonces la estrategia es estar en un modo de exposición y lectura permanente, entonces está más o menos resuelto ese problema. Y ahora el nuevo desafío es porque toda la limitación del detector va a estar en la corriente oscura que el detector va a generar, y algunas otras cosas más. Entonces ese es un nuevo desafío, es cómo operar estos detectores controlando muy bien la corriente oscura o cualquier otros defectos que puedan venir a darnos señales que podemos reconocer como eventos falsos, pero ya el ruido no es más una limitante. Entonces, ¿por qué colocar estos CCDs en Koni? Bueno, Koni hoy por hoy es el único experimento funcionando con CCDs en reactor nuclear. Tenemos 5 años ya de funcionamiento, entonces con todo ese tiempo tenemos una buena caracterización del background y conocemos bien dónde está el experimento y cuáles son los problemas, y la idea es poder operar en forma híbrida por un tiempo, que sería tener 2 skippers CCDs, junto con dejar 4 de las 7 CCDs, 8 CCDs que están en funcionamiento bueno ahora, las mejores 4. Y la idea es poder medir en conjunto por 1 o 2 años. Para eso vamos a no solo instalar las nuevas CCDs, sino como que vamos a hacer un cambio en la electrónica que venimos usando, porque es una electrónica que viene de la cámara del DES, es una electrónica vieja, y esta es electrónica que se llama Low Threshold Acquisition, no me acuerdo
bien los significados, que le llamamos LTA, fue desarrollada especialmente para ser utilizada con estos skippers. Es un desarrollo que viene de gente de la Universidad de Bahía Blanca y de Férvila. Realmente es perfecta. Entonces estamos listos para hacer este upgrade. Tenemos algunos problemas, que es el COVID, que nos está limitando a ir a instalar todo. Acá el equipo que estaba acá no estaba así por el COVID, sino porque estuvieron sacando el plomo y estaban protegiéndose. ¿Qué vamos a conseguir con ese upgrade? Nuestro objetivo es tratar de tenerlo funcionando antes de junio, que es cuando viene una gran parada de la usina, porque con los problemas de COVID el año pasado la parada no fue completa y hoy ahora tienen que parar por un mes y medio, entonces es un momento de tener un buen periodo de reactor off para nuestros análisis. Esperamos con los skippers poder llegar a un umbral de detección de 14 electrovoltios. Vamos a poder entender más el background y poder, en la región donde no conseguimos hacerlo con CONI, poder ya prepararnos y entender más qué pasa con estos detectores a nivel de superficie, porque mayoritariamente fueron usados en Sense6, donde los experimentos para dark matter siempre están debajo de la tierra. Aquí a la derecha hay un gráfico que muestra cuánto tiempo, si tenemos un detector, si caracterizamos la variable X es la masa por el tiempo, o sea, podemos pensar que si tengo un detector de 1 kilo, ¿cuántos días tengo que esperar para poder detectar Sevens con el 90% confidence level? Y hay 3 curvas acá. En negro es CONI actual, en azul es CONI si ponemos skippers CCDs, y en rojo es CONI si pudiéramos colocarnos más cerca del reactor, a 15 metros. Entonces, realmente, al aumentar, disminuir el umbral de detección, realmente podemos ganar mucho en el potencial para medir la dispersión coherente elástica. Entonces, volviendo a lo que había dicho antes, necesitamos más masa, menor ruido, menor background y mejor flujo. Con CONI, de nuevo, con la instalación del skipper CCD, podemos mejorar el ruido, disminuirlo, eliminarlo, pero todavía nos falta tener un experimento más competitivo, y eso sería el futuro. Y el futuro es Violeta. La idea de Violeta es poder justamente mejorar en los 4 puntos, entonces menor ruido con la instalación de skippers CCD, mayor masa con un detector bien masivo, proyectando a primero 100 gramos, pasando para 1 kilo y después 10, me quedo separada la G. Mayor flujo, poder estar bien más cerca del reactor para aumentar el flujo de neutrinos, y un mejor background. Si nos vamos adentro del reactor, también vamos a tener un mejor blindaje de la radiación y de los muones debido al propio blindaje del reactor nuclear, y también podemos mejorar justamente nuestro blindaje pasivo asociado. Entonces, la gran posibilidad que se nos presenta es ir a la usina de Atucha 2. Atucha tiene una potencia de 2 gigawatts, que está bárbaro. Tenemos 2 lugares donde podríamos instalarnos dentro del reactor, la posición 1 a 12 metros del core, y la posición 2, que es un poco más de difícil acceso, 8 metros del core. Y Violeta es una colaboración con gran participación de Argentina, justamente juntando todas las expertices, y lo que incorporamos con respecto a CONI tal vez es que tenemos mucha gente que viene de física nuclear con mucho conocimiento de física de reactores que va a permitirnos hacer la diferencia. Entonces, si volvemos al mismo tipo de gráfico que mostré antes, CONI, acá fíjense que la escala es completamente diferente, porque ahora coloqué masa versus tiempo, pero si el detector es de 1 kilo, para hacerla fácil, llegamos a 8 días. Entonces en CONI estaríamos por acá y todavía necesitaríamos unos 200 días para poder detectar alguna cosa a 30 metros. Esto sería para poder ver Sevens si nos colocamos en una posición de 12 metros del core, y esto si vamos a 8 metros del core. O sea, la mejoría es impresionante. Estas curvas fueron hechas no suponiendo que no mejoramos el background, usamos el background de CONI para hacer, así que sí, estamos adentro del reactor, que podemos disminuir la contribución de los muones y todo lo que el background, la baja energía que nos genera, todavía la mejoría puede ser mayor. Ya para concluir, me gustaría decir que bueno, hay muchas cosas para hacer, es un área
bien nueva, bien reciente, donde hay muchos desafíos, tanto experimentales como teóricos, como desarrollo de los experimentos y técnicas para el análisis de esos datos. Entonces, bueno, soy un poco biased, pero es un área bien interesante. Entonces podemos decir que CONI realmente hoy por hoy tiene el mejor umbral de detección y esperemos que pronto sea superado, tanto por el propio CONI como por otros experimentos. La tecnología de SkipperCC realmente está bien desarrollada y no solo permite ser utilizada en estos experimentos, sino, como dije anteriormente, hay mucho lugar donde usarla. Se podría nombrar cosas en quantum imaging, por ejemplo, como que, donde tiene un gran potencial, y esperemos que este año CONI pueda dar ese paso importante de instalar los skippers, entender los skippers y contribuir en sinergia con Violeta para realmente dar el avance necesario para experimentos de nueva generación. Entonces, para despedirme, dejo esta foto acá con mis amores. Muchas gracias a todos por haberme escuchado. Bueno, muchas gracias, Carla, por la charla. Me parece que estuvo muy, muy claro, muy detallado. Como saben, tenemos abierto el chat acá en el Zoom para preguntas. También a quienes están viendo esto por YouTube pueden dejar preguntas en el chat de YouTube. Así que estamos a la espera de eso. Mientras tanto, mientras aparecen las primeras preguntas, aprovecho para hacerte una, Carla. Una de las cosas más interesantes que nos contabas de CONI es que, a pesar de no ver el modelo estándar, o sea, a pesar de no ver la interacción coherente neutrino-núcleo, fue capaz de poner cotas a nueva física, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que, sin todavía poder ver la física que conocemos, sea capaz de decir dónde está la física que no? ¿Nos podés contar un poco más de por qué eso es posible? Bueno, en realidad, como los modelos de nueva física siempre predicen a bajas energías aumentos en el número de eventos que vienen de estas, para Sevens, aumentos en el rate, perdón, no me salía la palabra, en la tasa de eventos que esperamos. Lo que podemos hacer es, a partir de saber que estamos a 40 veces el modelo estándar, podemos ir a ver cómo serían con respecto a las predicciones de otros modelos. Podemos ver cuánto es el exceso, o sea, podemos ver en los parámetros de masa del mediador, ¿cómo se dice? Light mediator, y de liviano, del mediador liviano y del acoplamiento de ese mediador liviano, podemos poner restricciones a ciertos valores posibles. Y como CONI tiene un umbral de detección más bajo que los otros experimentos, eso nos hace, en cierta región de ese espacio de parámetros, nos hace realmente poder poner los límites mejores. Por eso también la urgencia y la necesidad en seguir bajando ese limiar de detección, justamente para poder explorar otros modelos que por el momento no conseguimos alcanzar con los datos que tenemos. Ok, gracias. Veo que Ricardo tiene la mano levantada. ¿Querés abrir micrófono? Sí, muy linda la charla, Carla. Escúchame, ¿qué hay planes, no de ustedes, sino en general en el mundo, de otros experimentos explotando la medición coherente de la interacción neutrino para hacer otro tipo de física o la misma, pero canales alternativos? ¿O básicamente es estos dos experimentos nada más? No, hay otras técnicas experimentales, hay técnicas experimentales basadas en detectores de germanio hiperpuro. De hecho, hay en un reactor que es exactamente el mismo diseño que Angra, que está en Alemania, el experimento CONUS, donde ellos tienen detectores de germanio hiperpuro y en un shield pasivo, en un shield, perdón, y no es pasivo. Esa es la ventaja que ellos tienen con respecto a CONI, porque ellos consiguen hacer un bito para el pasaje de muones. Entonces consiguen mejores límites de
de background, ¿no? La limitación que tienen por otro lado es que el umbral de ellos es bastante mayor de esos detectores, bastante mayor que las CCDs. Entonces, de cierta forma, ese es el experimento hoy por hoy más avanzado y de cierta forma se complementan. De hecho, en las cosas que pensamos para entrar al reactor nos basamos mucho en las experiencias que ellos tienen, porque ellos están a 17 metros del core del reactor. Pero todavía no tuvieron ninguna detección. Después hay otros esfuerzos, todos en desarrollo, pero ninguno instalado, para utilizar, ¿cómo se llama el experimento? No me acuerdo, pero para utilizar fonones. Entonces, ahí lo genial de eso es que no tendrían problema de no conocer la eficiencia de ionización. No me acuerdo exactamente los detalles del experimento, es un grupo francés que está haciendo eso y ellos esperan instalar el detector el próximo año, en donde estaba WSHUS, experimento WSHUS. Entonces, ellos tienen un gran potencial también de bajar mucho el umbral de detección y de realmente medir rápidamente el SEVENS. Darío tal vez puede ayudarme. Hay otros experimentos también, MINER, que es poner un detector, no me acuerdo ahora los detalles, en un reactor en Texas, que es un reactor experimental, entonces pueden llegar va mucho más baja el flujo de neutrinos, pero pueden llegar a cerca de 1 metro del core, y lo que tiene interesante es que primero que como es un reactor experimental pueden decidir básicamente lo que quieren, prenderlo, apagarlo cuando quieran, pero también pueden mover el detector. De hecho, el grupo de Fermilab colocó una CCD ahí para entender un poco, una CCD convencional con la electrónica esta nueva que desarrollaron para poder entender cuáles son las ventajas de estar tan cerca del detector. No conozco en detalle el análisis de esos datos, pero sé que hay una sinergia allá. Después hay otros experimentos que están en estados muy en el comienzo. Se podrían hacer experimentos. Todo experimento o detector que se haga para detectar materia oscura podría ser usado para detectar SEVENS en reactor. El tema es el volumen y cómo operarlo, y el tema es encontrar no ideas para hacer experimentos, sino reactores para ir tan cerca del core, porque no es fácil entrar a un reactor, ¿no? O sea que desarrollar también Angra y Atucha permiten tener a los países latinoamericanos facilities con alto potencial para nuevas ideas, que es muy importante también. Y en ese sentido, Violeta está desarrollando a la comunidad argentina en una muy buena dirección. O el RA10 podría ser usado también en un futuro para algún tipo de experimento de neutrinos. Cristian, vos tenés una pregunta en YouTube, ¿puede ser? Sí, Alexis Luxac pregunta, dice, hola Carla, y te dice, excelente charla, te felicita, dice, ha logrado un montón, y te pregunta si sabes si los Keepers SD son insensibles al campo magnético. No conozco mucho sobre CCDs, no sé si daría Keeper, si querés comentar alguna cosa más. No entiendo el objetivo también de la pregunta. No sé, Darío, ¿tenés algo para...? No, se me ocurre decir que depende de la intensidad del campo que apliques, ¿no? O sea, los campos magnéticos chicos, en general, los potenciales eléctricos que retienen la carga no notan diferencia, pero con campos magnéticos gigantes quizás conseguís que la fuerza de Lorentz producida por el campo supere a la eléctrica del potencial. No conozco ningún experimento que explore ese régimen. A eso me refería, porque me quedé pensando en alguna aplicación. No. Y mientras esperamos que por ahí aparezca alguna otra pregunta, aprovecho yo para hacerte una, que está un poco relacionada con la que te hacía Darío, y es, ustedes ahora están mejorando y dando distintos pasos para tener un grado de confianza más alto en la medida, y lo que no me queda del todo claro es si en principio esperan, si conocen los parámetros de lo que quieren ver suficientemente bien como para decir, ya está, con este grado de confianza debería haber el efecto, y si no, tengo que pensar que hay algo que está mal en el modelo, en lo que se está mirando, o si todavía hay algunos parámetros libres y no saben qué tan bien tienen que llegar a medir.
Bueno, es medio difícil de responder completa, pero lo que puedo decir a eso es que, por un lado, sabemos que Sevens es predicho por el modelo estándar y fue ya medido por otro experimento con otra técnica experimental, o sea que es una confirmación del modelo estándar. Entonces, sabemos que tiene que producirse Sevens. Nosotros no lo conseguimos medir, pero no porque no exista, sino que por un tema de constraints experimentales, tanto como el problema de alto background y una masa pequeña de detección, ¿no? Si nosotros pusiéramos, no sé, 1 kilo de skipper y conseguimos reducir el background en un factor 10, bueno, 100 sería genial, pero un factor 10 en un tiempo relativamente, y controlaríamos el phage, ¿no? ¿Cómo se dice? El as, porque realmente Angra no la controlamos nosotros, ¿no? Entonces, medimos cuando Angra nos permite medir en ese sentido. En poco tiempo lo detectarías, que es lo que muestran los gráficos de las proyecciones de colocar un experimento de 1 kilo adentro de Atucha, donde el flujo es más alto. Entonces, podés necesitar poco tiempo. Todo lo que pueda venir después, que es lo que llamamos nueva física, bueno, hay un zoológico de ideas y de experimentos, de modelos. Entonces, lo que más o menos se va buscando es, vas midiendo, no vas midiendo, y ir acotando esos modelos por diferentes parámetros de fase, parámetros que caracterizan a los modelos. Entonces, lo que tenés que agarrar son los modelos más aceptados normalmente y ver qué es lo que tu experimento, con la medida y con la tasa de eventos medidos, puede decir sobre cosas alternativas. Y siempre podés tener una medida que no conseguís explicar y ahí todos nos tendremos que romper la cabeza para intentar entender eso. Pero creo que en este momento todavía un experimento como Connie está un poco lejos de esta última cosa. Si hubiese algo muy diferente, ya lo hubiésemos visto, tal vez. Muy loco. Sin duda. Pero te repregunto entonces, porque o sea, en un experimento como en el que van a hacer en Atucha, necesitan alrededor de 1 kilo para ver entonces este efecto. Bueno, lo que viste que el gráfico es masa por tiempo. Entonces, para constante background, vamos a decir, y un flujo constante, que sería poner el detector en una determinada posición, vos si pones una masa de 1 kilo, vas a necesitar para detectar con 90% de nivel de confianza de 10 días, de la orden de 10 días. Y si pones una masa que es 10 veces menor, vas a necesitar 10 veces más de tiempo. Entonces, lo que es importante es el producto tiempo-masa. Está bien. Pero bueno, lo que es interesante es que esto es modular y podemos ir aumentando la masa. Y como mostró Connie, no importa detectar, que ya puedes decir cosas con respecto a modelos de física, lo cual está bueno porque genera mucha discusión y eso muestra que es un tema bien caliente. Ahí tenemos otra pregunta de Tomás Bassano. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Tomás fue estudiante mío hace poco. Dice, muy buena charla, súper clara y muy gráfica. Y dice, tiene un par de preguntas. Pregunta primero, ¿con qué señal calibran los SDs? Y después dice, hay algo que no me quedó claro. ¿Hay algo de resolución temporal para una medición? O sea, si las mediciones tienen resolución temporal. Y después aclara un poco sobre eso. Y se refiere a si puede saber si la traza que llegó primero en una posición o después en otra, o es improbable en tiempos cortos. Dice, ¿sería útil de alguna manera mediciones más largas? Ok, me perdí en la primera. La calibración. La calibración, bueno, yo mostré una calibración en el laboratorio donde pones fuentes conocidas, mirás lo que mediste y calibrás como una práctica experimental de la Facu, o como se hace con muchos detectores de una forma un poco más sofisticada, pero lo que hacemos nosotros, como no podemos llevar fuentes al experimento y como estamos ahí expuestos a la naturaleza, lo que tenemos son picos de fluorescencia, tanto del silicio como del cobre, porque los detectores son de silicio y están envueltos en la caja de cobre, la placa de cobre, el dewar de cobre. Entonces usamos la fluorescencia del cobre producida por la interacción de los muones que atraviesan el experimento para calibrar. No mostré nada y no tengo ningún gráfico. Preparé un montón de gráficos por si había preguntas y de eso me olvidé de poner. Siempre pasa eso, ¿no?
Pero lo que hacemos es calibramos entonces mirando los espectros de fluorescencia del silicio y del cobre, y esos valores son conocidos y usamos eso para calibración. Eso está bueno porque podemos calibrar imagen a imagen, o podemos hacer un seguimiento de la evolución y estabilidad de la ganancia, lo que también es una cosa bien interesante, y lo usamos también para decir este CCD funciona bien, lo queremos usar para hacer análisis físico, poner cortes en la selección de eventos. Con respecto a resolución temporal, si los CCDs tuviesen resolución temporal, ya está, no necesitamos de ningún otro detector nunca más, podría decir. No tienen resolución temporal, o sea, la resolución que tenemos es el tiempo de exposición o el tiempo en que tardas entre la lectura de ese píxel y de nuevo ese píxel para los skippers. Y eso es un problema, porque es un detector pasivo. Por eso dice la comparación con las placas de emulsión, ¿no? Porque las placas de emulsión me hace acordar a personas como Emma Pérez y Cristina y otras personas, Jean Biaggi, y que iban ahí, colocaban sus detectores, esperaban que los rayos cósmicos hicieran su trabajo y después intentaban entender la física de partículas levantando las trazas. Entonces perdés completa correlación de cuando un evento sucedió con el otro. Entonces, si miramos esta imagen, yo no sé si pasó este que está acá primero o este después. Lo que sí a veces podés ver es que un evento viene con el otro, no estoy encontrando ningún. Algunos son muones que tienen un delta ray que emiten, entonces como sabés que es una emisión del muón, sabés que esos eventos fueron juntos. Pero por ejemplo esta superposición acá de eventos posiblemente fueron 3 eventos que pasaron en algún momento en las 3 horas en que estamos exponiendo. Entonces infelizmente no tenemos ninguna resolución temporal, y eso es un problema porque no podemos, por ejemplo, colocar vetos, ¿no? Veto o vito, no sé cómo se dice en español, es tipo hacer una anticoincidencia. No podemos tener coincidencia, que es a lo que estamos muchas bien familiarizados. Ahora hay primeros esfuerzos, eso está siendo en parte llevado a cabo por una gente en Bariloche, de intentar de alguna forma tener alguna información de tiempo, y podríamos con detectores menores, y en lugar de usar toda la resolución espacial de la pixelización, sumando píxeles como el reviñado que expliqué, podríamos llegar a tener informaciones del orden de algunos cientos de milisegundos. Y eso tal vez podría en el futuro desarrollarse mejor, bien en comienzo, tipo estoy hablando de más, y podría dar algún potencial en ese lado de tener un poco de información temporal, pero por el momento vamos a decir que no. Bien, ahí veo una pregunta por acá. Sí, en el Zoom tenemos una más de Cristian Antiva, que dice, ¿no se podría ensamblar una matriz multicapa de CCDs unos sobre otros? Bien, la gente propone cosas para aumentar la masa, es genial, eso ya fue discutido. Realmente, tal vez Darío, vos conoces un poco más de cuando estuviste en Fermilab. El grupo de Fermi estaba intentando, hay una limitación en la espesura del CCD que puede ser construido, pero estaban intentando ver una forma de poder tipo superponer, una vez que el CCD está hecho, superponer dos CCDs o adicionarle al CCD más silicio de alguna forma, tal de poder aumentar la masa con el mismo, con la misma superficie de detección. No, entiendo que no se avanzó en eso. Entiendo que no se avanzó en eso y no sabría decir mucho más al respecto. Pero bueno, cuanto más masivos los puedes hacer, mejor, porque tenés un detector, necesitas menos electrónica para la misma masa de detección. Pero bueno, con los skippers no veo que ese sea el camino. Me parece que el camino es tener muchos detectores, un stack de muchos detectores pequeños, y por ahora se avanza más en ese lado. No sé si era exactamente esa la pregunta, que sí respondí bien. Sí, muchas gracias, dice Cristian, y también dice eso Tomás, clarísimo, muchas gracias. Bueno, creo que no habiendo más preguntas, creo que podemos de vuelta agradecerte a Carla por esta charla impecable, la verdad con gusto tenerte. Y antes de despedir a todo el mundo, voy a pasar a compartir pantalla y anunciar el próximo coloquio. La semana que viene tenemos
de visita del extranjero a Carlos Bustamante. Carlos Bustamante es peruano, pero va a dar su charla en inglés. Después dijo que va a dar las consultas en castellano. Y la charla, el título es Power at the Nanoscale, Speed, Strength and Efficiency in Biological Motors. Así que quienes estén interesados en termodinámica de sistemas pequeños, en biofísica, en microscopía, en óptica, pinzas ópticas, hay un montón de cosas distintas que se juntan en los experimentos que va a escribir Carlos Bustamante la semana que viene, un montón de experimentos, la verdad, espectaculares. Así que les invito a todos a que la semana que viene, misma hora, mismo lugar, nos encontremos. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.